ninguno de los dos aún había previsto. Fue un curioso año. Por una parte, el lugar era precioso, un caserón de piedra del siglo XVIII, rodeado de viñas por uno de sus flancos y por el otro por un parque nacional. El pueblo más próximo estaba a 2 kilómetros de distancia y no lo habitaban más de 40 personas, ninguna de menos de 60 o 70 años de edad. Era un sitio ideal para que 2 escritores jóvenes pasaran un año, y cuando Ellie y como yo trabajábamos de verdad, sacábamos en aquella casa mucho más fruto del que ninguno de nosotros hubiéramos pensado posible. Por otra parte, vivíamos permanentemente al borde de la catástrofe. Los dueños de la finca, una pareja estadounidense que vivía en París, nos enviaban un pequeño salario mensual, $50, dietas para la gasolina del coche, dinero para la comida de los 2 perros labradores que eran parte de la casa. En conjunto era un acuerdo generoso, no había que pagar alquiler y aunque nuestro salario nos viniera corto para vivir, cubría una parte de nuestros gastos mensuales. Nuestro plan era conseguir el resto haciendo traducciones. Antes de abandonar París e instalarnos en el campo, habíamos acordado una serie de trabajos que nos ayudarían a pasar el año. Con lo que no habíamos contado era que los editores suelen ser lentos a la hora de pagar sus deudas. Habíamos olvidado también que los cheques enviados de un país a otro pueden tardar semanas en cobrarse y cuando los cobras, el banco te descuenta comisiones y gastos de cambio. Así que, al no haber dejado una margen para equivocaciones o errores de cálculo, él y yo nos encontramos frecuentemente en una situación económica desesperada. Recuerdo la feroz necesidad de nicotina, el cuerpo entumecido por la abstinencia cuando registraba bajo los cojines del sofá y buscaba detrás de los armarios por alguna moneda perdida. Con 18 céntimos, unos 3 centavos y medio, podía comprar cigarrillos de la marca Parisien que vendían en paquetes de 4. Recuerdo que les echaba de comer a los perros y pensaba que ellos comían mejor que yo. Me acuerdo de conversaciones con él cuando nos planteábamos en serio abrir una lata de comida de perro para la cena. Nuestra única fuente de ingresos aquel año procedía de un tal James Sugar. No quiero insistir en los nombres metafóricos, pero las cosas son como son, que no vamos a hacerle nada. Sugar pertenecía al equipo de fotografía de National Geographic y entró en nuestras vidas porque había colaborado con uno de los dueños de la casa en un artículo sobre la región. Hizo fotos durante meses recorriendo Provence en un coche alquilado que le proporcionó la revista. Y cada vez que se encontraba por nuestros lados, pasaba la noche con nosotros, puesto que la revista le abonaba suficientes gastos, nos daba muy amablemente el dinero que tenía asignado para gastos de hotel. Si recuerdo bien, la suma ascendía a 50 francos por noche. Así, él y yo nos habíamos convertido en sus hoteleros particulares y como además Sugar era un hombre encantador, siempre nos alegrábamos de verlo. El único problema era que nunca sabíamos cuándo iba a aparecer. Nunca avisaba. Y la mayoría de las veces transcurrían semanas entre visita y visita. Así que habíamos aprendido a no contar con el señor Sugar. Llegaba de repente como caído del cielo, aparcaba su deslumbrante coche azul, se quedaba 1 o 2 noches y volvía a desaparecer. Cada vez que se iba estábamos seguros de que era la última vez que lo íbamos a ver. Vivimos los peores momentos al final del invierno y al principio de la primavera. Los cheques dejaron de llegar, robaron uno de los perros y poco a poco acabamos con toda la comida de la despensa. Solo nos quedaba por fin una bolsa de cebollas, una botella de aceite y un paquete de masa para empanadas que alguien había comprado antes de que nosotros nos mudáramos a la casa, un resto revenido del verano anterior. Él y yo aguantamos durante toda la mañana, pero hacia las 12 de la media el hambre pudo con nosotros. Nos metimos en la cocina a preparar nuestro último almuerzo. Dada la escasez de los ingredientes con que contábamos, un pastel de cebolla era el único plato posible. Después de que nuestro invento permaneciera en el horno lo que nos pareció suficiente tiempo, lo sacamos, lo pusimos sobre la mesa y le hincamos el diente. En contra de todas nuestras expectativas, lo encontramos exquisito. Creo que incluso llegamos a decir que era la mejor comida que habíamos probado nunca.
pero me temo que solo era un tímido intento de darnos ánimo. Pero en cuanto comimos un poco más, vino la decepción. De mala gana, muy de mala gana, nos vimos obligados a admitir que el pastel no había cocido lo suficiente, que el centro aún estaba crudo, incomible. No había más remedio que ponerlo en el horno otros 10 o 15 minutos. Considerando el hambre que teníamos y considerando que nuestras glándulas salivares que acababan de ser activadas, abandonar el pastel no fue fácil. Para entretener nuestra impaciencia salimos a dar un paseo pensando que el tiempo pasaría más rápido si nos alejábamos del buen olor de la cocina. Me acuerdo de que dimos una vuelta a la casa, quizá 2 veces, quizás nos dejamos llevar por una profunda conversación sobre algo que he olvidado, pero hiciéramos lo que hiciéramos y tardáramos lo que tardáramos, en cuanto volvimos a la casa, la cocina estaba llena de humo. Nos lanzamos hacia el horno y sacamos el pastel, pero era demasiado tarde. Nuestro almuerzo solo era una ruina. Se había incinerado, reducido a una masa carbonizada y ennegrecida. No se podía salvar ni un trozo. Ahora parece una historia divertida, pero entonces era cualquier cosa menos una historia divertida. Habíamos caído en un agujero negro y no sabíamos la manera de salir de él. En todos mis años de esfuerzo por convertirme en un hombre, dudo que haya existido un momento en el que me sintiera menos inclinado a reír o a bromear. Era realmente el fin, una situación terrible y espantosa. Eran las 4 de la tarde. Menos de una hora después, el imprevisible señor Sugar apareció inesperadamente. Llegó hasta la casa en medio de una nube de polvo. La tierra y la gravilla rechinaban bajo los neumáticos. Si me concentro, todavía puedo ver la cara boba e ingenua con que bajó del coche y nos saludó. Era un milagro, era un verdadero milagro, y yo estaba allí para verlo con mis propios ojos, para vivirlo en mi propia carne. Hasta aquel momento yo pensaba que cosas así solo ocurrían en los libros. Sugar nos invitó a cenar aquella noche en un restaurante de 2 tenedores. Comimos copiosamente y bien, nos bebimos varias botellas de vino, nos reímos como locos. Y ahora, por exquisita que fuera, no puedo recordar nada de aquella comida, pero no he olvidado nunca el sabor del pastel de cebolla. Continúo con el libro rojo, paso a la 12, no, a la número 11, la historia número 11.